Si viste la parte 1, conoces la historia de María T., una niña que nació huérfana cuando su madre murió en el parto. Creció en extrema pobreza en el campo con su padre, don Jesús María, y su hermana Lina. A los 9 años, una señora rica quiso adoptarla y darle una vida mejor. Su padre dijo que no, que sus hijas se quedarían con él, pobres, pero juntas. Esa decisión fue hecha con amor, pero tuvo consecuencias que don Jesús María nunca imaginó. Porque poco después, alguien llegaría a la vida de María T. Alguien que su padre consideraba de confianza. Alguien que traicionaría esa confianza de la manera más devastadora. Esta es la parte 2 de la historia de María T. Y te advierto, lo que viene es difícil de escuchar. Pero necesita ser contado. Porque representa la realidad de miles de niñas y adolescentes que confían en las personas equivocadas. María T. tenía 10 años cuando Pedro comenzó a aparecer más seguido en su casa. Pedro era el hijo de un hermano de don Jesús María. Tenía 25 años. Era un hombre adulto, fuerte, trabajador. Don Jesús María lo apreciaba mucho. Es un buen muchacho, decía. Responsible. Trabajador. Confiable. El problema de don Jesús María era siempre el mismo. Tenía que irse a trabajar al campo desde el amanecer hasta el anochecer. Y aunque Lina ya tenía 13 años, dejar a 2 niñas solas todo el día lo preocupaba. Fue entonces cuando le pidió a Pedro: sobrino, cuando yo me vaya al campo, ¿podrías pasar por la casa? Solo para asegurarte que las niñas estén bien. Que no les falte nada. Que estén seguras. Pedro aceptó. Claro, tío. Con gusto. Son mis primas, es mi deber cuidarlas. Don Jesús María se sintió tranquilo. Pensó que había encontrado la solución perfecta. Confiaba en Pedro como si fuera su propio hijo. María T. y Lina no pensaron nada extraño al principio. Pedro era su primo. Era mayor. Venía, se quedaba un rato, a veces traía algo de comida y se iba. Todo parecía normal, todo parecía inocente. Pero no lo era. Pedro había comenzado a mirar a María T. de una manera diferente. Una manera que una niña de 10, 11, 12 años no debería reconocer. Pero que empezó a notar. Cuando María T. tenía 13 años, su hermana Lina se enamoró. Un muchacho del pueblo, trabajador, la pretendía. Don Jesús María dio su bendición. Y a los 16 años, Lina se casó. Para María T. fue una despedida desgarradora. Lina había sido más que su hermana. Había sido su madre. La que la mecía cuando era bebé. La que le hacía las trenzas. La que compartía con ella el único plátano cuando no había más comida. Y ahora, Lina se iba a vivir con su esposo a otra casa. María T. se quedaba sola. Sola con su padre, que salía antes del amanecer y regresaba al anochecer. Y sola con Pedro, que ahora pasaba aún más tiempo en la casa. Para cuidarte, decía él. Tu papá me pidió que te protegiera ahora que Lina se fue. Pero Pedro no la protegía. Pedro era el peligro. Lo que pasó después, lo que Pedro le hizo a María T. cuando ella tenía entre 13 y 15 años, es algo que ella nunca le contó completamente a nadie. Porque tenía miedo. Porque sentía vergüenza. Porque Pedro le decía que si hablaba, nadie le creería. ¿Quién te va a creer a ti, una niña, sobre mí? Tu papá confía en mí. Y María T. se quedó callada. Soportando. Sufriendo en silencio, hasta que algo pasó que ya no se podía ocultar. Pedro comenzó con comentarios. Qué bonita te estás poniendo, María. Ya no eres una niña. Luego fueron miradas prolongadas. Acercamientos incómodos.
María T intentaba evitarlo. Se encerraba en su cuarto cuando él llegaba. Pero Pedro siempre encontraba una excusa para entrar. Vine a arreglar la puerta. Tu papá me pidió que revisara el techo. Traje esto para ti. Las cosas escalaron. Tocamientos. Palabras inapropiadas. Amenazas disfrazadas de consejos. No le digas nada a tu papá. Lo vas a preocupar. Él confía en mí. María T tenía 14, 15 años. No entendía completamente lo que estaba pasando. Solo sabía que se sentía mal. Que tenía miedo. Que quería que parara. Pero no sabía cómo. Y entonces, pasó lo inevitable. Un día, cuando María T tenía 15 años, casi 16, Pedro llegó a la casa. Don Jesús María estaba en el campo, como siempre. María T estaba sola. Y Pedro ya no se contuvo más. Lo que pasó ese día, es algo de lo que María T nunca quiso hablar en detalle. Pero las consecuencias, esas sí se hicieron evidentes. Meses después, María T comenzó a sentirse mal. Náuseas en las mañanas. Mareos. Su cuerpo cambiando. Lina, que la visitaba a veces, lo notó. María, ¿estás? María T asintió con lágrimas en los ojos. Tenía 16 años. Y estaba embarazada. Del primo de 30 años en quien su padre confiaba para cuidarla, punto. Lina le preguntó con terror en la voz, María, ¿quién fue? María T lloró. No podía decir el nombre. Tenía tanto miedo. Pero Lina insistió. Y finalmente, entre sollozos, María T susurró, Pedro. El mundo de Lina se derrumbó. ¿Pedro? ¿Nuestro primo Pedro? ¿El que papá le pedía que te cuidara? María T solo pudo asentir. Lina estaba furiosa, devastada, confundida. Tenemos que decirle a papá. Ahora, esa noche, cuando don Jesús María regresó del campo, Lina lo esperaba con María T a su lado. Papá, tenemos que hablar. Es sobre María. Don Jesús María escuchó. Y cuando supo la verdad, su reacción no fue la que María T esperaba. Don Jesús María no gritó a Pedro. No lo confrontó con furia. No lo echó de sus tierras. En cambio, llamó a Pedro a su casa. Y le dijo, sobrino, embarazaste a María. Ella tiene 16 años. Tú tienes 30. Eres responsable de esto. Así que vas a hacer lo correcto, te vas a casar con ella. Y le vas a dar un apellido a ese bebé. María T no podía creer lo que escuchaba. ¿Casarse con Pedro? ¿Con el hombre que le había hecho daño? ¿Con el hombre al que tenía miedo? Pero en el campo, en esos años, el honor de la familia era más importante que todo. Una niña embarazada sin esposo era una vergüenza. Y don Jesús María, con todo su amor, tomó la decisión más equivocada de su vida. Le dijo a María T, hija, lo siento. Pero así tiene que ser. Pedro se va a casar contigo. Es lo correcto. María T suplicó, papá, no quiero. Por favor. Pero don Jesús María ya había decidido. ¿Y Pedro? Pedro aceptó. No porque la amara. No porque se sintiera culpable. Sino porque era más fácil que enfrentar consecuencias legales. 2 semanas después, María T se casó. No hubo fiesta. No hubo vestido blanco. No hubo felicidad. Solo un juez en el pueblo, unos papeles firmados, y ya. María T, a los 16 años, embarazada, se convirtió en la esposa del hombre que había abusado de ella. La noche de bodas no existió.
ya no había nada que celebrar. Pedro la llevó a vivir con él. Primero se quedaron unos meses en una casa cercana a don Jesús María. Pero Pedro quería irse. En el pueblo todos saben lo que pasó, decía. Nos miran raro. Nos juzgan. Nos vamos a la ciudad. Allá nadie nos conoce. Empezaremos de nuevo. María T. no quería irse. Alejarse de su padre, de Lina, del único lugar que conocía, pero ya no tenía voz. Ya no tenía elección. Era la esposa de Pedro. Y Pedro decidía. Sí que se mudaron a la ciudad. A un cuarto alquilado en un barrio humilde. Pedro consiguió trabajo como vigilante en una fábrica. María T. se quedaba en casa, embarazada, sola en una ciudad extraña. Extrañaba a su padre. Extrañaba a Lina. Extrañaba el campo. Pero sobre todo, extrañaba la niñez que nunca tuvo. La adolescencia que le robaron. La libertad de decidir sobre su propia vida. A los 16 años, María T. ya no era dueña de su destino. O eso creía, porque lo que vendría después, le daría razones para ser más fuerte de lo que jamás imaginó. Los primeros meses en la ciudad fueron solitarios. Pedro trabajaba turnos largos en la fábrica. María T. se quedaba encerrada en ese cuarto pequeño. Sin dinero propio. Sin poder salir mucho porque no conocía a nadie. Sin teléfono para llamar a su familia. Su embarazo avanzaba. Su barriga crecía. Y con ella, también crecía el miedo. ¿Cómo iba a ser madre si ella misma nunca tuvo una? Cuando tenía 7 meses de embarazo, Lina logró visitarla. Llegó con su papá, don Jesús María. Cuando María T. los vio, se derrumbó en llanto. Papá, quiero volver a casa. Don Jesús María la abrazó, pero le dijo, hija, ya estás casada. Ya tienes tu propia familia. Tu lugar ahora es con tu esposo. María T. entendió en ese momento, no había vuelta atrás. Esta era su vida ahora. 2 meses después, nació su primera hija. La llamó Zaira. Y cuando María T. la tuvo en brazos por primera vez, sintió algo que no había sentido en años: amor puro. Esta niña me necesita, pensó. Y yo voy a estar para ella. Voy a darle el amor que yo no tuve. La protección que yo no tuve. Zaira se convirtió en su razón de vivir. Pero la felicidad duró poco, porque María T. estaba a punto de descubrir algo sobre Pedro. Algo que él había ocultado desde el principio. Una mentira tan grande, que cuestionaría todo lo que creía saber. Cuando Zaira tenía 4 meses, una mujer tocó la puerta del cuarto donde vivían María T. y Pedro. María T. abrió, con Zaira en brazos. La mujer la miró con desprecio y preguntó, ¿tú eres la nueva de Pedro? María T. quedó confundida. ¿La nueva? Soy su esposa. La mujer soltó una risa amarga. ¿Su esposa? Claro. Yo también creí que era única. Pero déjame decirte algo que él nunca te dijo. Lo que esa mujer le reveló ese día, destrozó el poco mundo estable que María T. creía tener. Pedro tenía secretos. Mentiras. Una vida doble que María T. nunca imaginó. Y cuando confrontó a Pedro, él ni siquiera lo negó. Sí, es verdad, dijo con frialdad. ¿Y qué vas a hacer? ¿Irte? ¿Con qué dinero? ¿A dónde? Eres mi esposa. Ese es tu lugar. Lo que María T. descubrió, los años de maltrato que vinieron después, los 5 hijos que tendría con Pedro, y el día que finalmente tuvo el valor de decir, basta, te lo contaré en la parte 3. La última parte. Donde conocerás cómo María T. pasó de víctima
A sobreviviente, A triunfadora. Si esta historia te ha conmovido, déjame un comentario. Comparte este video con alguien que necesite saber que no está sola. Nos vemos en la parte 3, el final de la historia de María T. Y te prometo, ese final te inspirará.